una vez más a cada persona se conecta en este día a ver este video, a través de la palabra del Señor, a conocer más de la Escritura. Le doy la bienvenida a quienes no nos conocen. Una vez más, somos el ministerio de la Iglesia Cristiana Getsibá, Mi Deleite está en ti. Nuestro deseo es poder compartir de las enseñanzas que Dios nos da a través de las Escrituras. Somos un ministerio que anhela y desea cumplir cada una de las enseñanzas que bíblicamente tenemos. Para nosotros la Escritura es un manual de vida. Nos ayuda a volver a las sendas antiguas, el camino que nos trazó el Señor Jesucristo, y hacer de nuestras vidas realmente un reflejo de Dios. Nosotros somos luminares en esta tierra y debemos resplandecer, pero la luz es Cristo. Así que debemos reflejar de lo que Él nos enseñó a través de la palabra. Así que te damos la bienvenida a este tiempo. Prepárate, ten tu Biblia a la mano. Es realmente la herramienta más importante, es la espada. Se nos fue entregada, nos fue dada. Al conocerla, nosotros tenemos mayor oportunidad de vencer y también de recibir grandes bendiciones. Bueno, hemos estado estudiando una serie acerca de la Pascua. Ya hemos tenido 2 clases anteriormente. La primera, el origen de la Pascua, y la segunda, la medición del tiempo. Si no las has visto, te invito a que veas allí en el historial de nuestros videos y no te pierdas esta clase. Realmente cada una de ellas nos va a dejar una enseñanza especial acerca de esta celebración, de esta fiesta solemne de la Pascua. Entonces, pues el día de hoy vamos a estar viendo 3 fiestas en una. Esto de 3 fiestas en una es para aclarar algunas cosas. Para nosotros muchas veces empezar a leer la escritura se vuelve algo complejo porque no sabemos de qué nos está hablando. La idea es abrirte el panorama y tú que has pensado, que has escuchado, has visto a través de la palabra de Dios que esta es una celebración que a Dios le agrada y quieres ponerla en práctica. Queremos poder darte un abrebocas y que tú mismo empieces a estudiar a la luz de la escritura, pero con una mayor claridad de lo que en ella encontramos, para que en medio del camino no nos perdamos y no vayamos en dirección opuesta a la verdad, sino que por el camino de la verdad encontremos grandes bendiciones, grandes cosas que nos deja la escritura. Entonces recuerda que esta clase se va a tratar de 3 fiestas en una. Hay 3 celebraciones realmente incluidas en la fiesta de Pesach, o conocida ya en el Nuevo Testamento como panes sin levadura. Bueno, entonces vamos a dar inicio con la lectura de la palabra. Primero vamos a empezar por Éxodo. En el capítulo 34 vamos a leer el versículo 18 y luego nos vamos a saltar al 22. En esta porción de la escritura vamos a ver las 3 fiestas solemnes que nos enseña la escritura. ¿Por qué? Porque algunas personas, tal vez judíos, celebran diferentes fiestas, entonces podemos llegar a confundirnos. De hecho, tenemos en cuenta y muy claro que no somos judíos. Para las personas, por ejemplo, de aquí de Colombia, no tenemos nacionalidad judía. Para seguir a Cristo no necesitamos convertirnos en judíos. Para seguir a Cristo necesitamos seguir las huellas de Jesucristo. Necesitamos caminar por el camino que Él nos enseñó. Y Él nos dejó la palabra de Dios, la espada, para que en ella encontremos el modelo, la forma correcta de vivir, para que en ella encontremos espejos que nos servirán para ver qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no debemos hacer.
Entonces en esta oportunidad y en Éxodo 34 te vas a dar cuenta de que solamente hay 3 fiestas solemnes, solamente hay 3 fiestas que se deben celebrar perpetuamente, es decir, para siempre. Entonces, vamos a empezar leyendo desde el versículo 18 donde dice: la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerán pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib. Y aquí paro por un momento porque es clave que hayas visto el video anterior en donde hablamos de la medición del tiempo para celebrar la fiesta de la Pascua, porque el tiempo que Dios ha señalado, el mes de Abib, el mes de apertura de los primeros frutos, está ubicado entre la estación de primavera. No se refiere al mes de enero, sino que hace referencia al tiempo bíblico. Esto lo vimos en el video pasado para que lo puedas tener en cuenta. Si no lo has visto, te invito a que lo veas. Continuamos. Dice, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Entonces, muchas veces hemos escuchado como cristianos, como creyentes, que se hace simbología de este Egipto como el mundo, como la vieja manera de vivir, como el pecado. Y esto se hace con el fin de llevarnos a entender de dónde nos sacó el Señor. Pero cuando aplicamos esto a las celebraciones de las cuales nos habla la Escritura, lo dejamos de lado. Ahí ya no es aplicable, ahí ya no le tenemos en cuenta. Y resulta que la palabra es una y Dios no cambia, y desde el principio ha tenido un propósito para tu vida y para la mía, para que tengamos salvación y vida eterna. Cristo fue para eso, para romper el yugo del pecado que estaba sobre nosotros, que traía consigo muerte. Recuerda que la Escritura nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Esta la tenemos en Jesucristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque le hemos recibido y hemos recibido el nuevo pacto en él establecido. Y este pacto es que él escribirá sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Bueno, entonces teniendo en cuenta de que está hablando que esta celebración es porque se ha salido de Egipto, la pregunta es, ¿realmente tú has salido del pecado? ¿Realmente tú has nacido de nuevo? ¿Realmente tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús? Si tú has salido del pecado y si tú has decidido ser hijo de Dios, ojo, no estoy diciendo que te has vuelto judío, sino que te has vuelto hijo de Dios, pueblo de Dios, nación santa adquirida por Él. Entonces, esta celebración es para ti y esta celebración es para mí. Entonces, en primera instancia, tenemos allí la fiesta de los panes sin levadura. Este nombre se le da, pero va a incluir 3 celebraciones. Entonces, bueno, en esta es la primera, es la que estamos realmente estudiando, es la que estamos analizando, pero vamos a tener en cuenta cuáles serían las otras 2 fiestas solemnes. Entonces, en el versículo 22 nos dice, también celebrarás la fiesta de las semanas, o también conocida como Pentecostés. Esta es otra de las fiestas solemnes. Después de que el pueblo de Israel sale de Egipto, debe contar 50 días o 7 semanas. Entonces a esto le dieron este nombre, la fiesta de las semanas. Y concluyen, dice la fiesta de las primicias, sigamos leyendo ahí. En el versículo 22 dice, la de las primicias de la siega del trigo. Es decir, en esta época se segaba el trigo. Cada una de estas fiestas incluye algo. Nunca se debe llegar con las manos vacías, porque siempre había recogido el pueblo de lo que Dios le había dado. Nunca Dios pide de lo que no tenemos. El Señor nos enseña a ser agradecidos y a reconocerle en todo lo que hacemos, en cada don, en cada talento, en nuestro trabajo, en la labor, en el fruto de nuestra labor. Nos enseña a reconocerle, a llevar primicias. Entonces, en el momento de la siega del trigo, también
se puede ubicar esta fiesta de Pentecostés. Esto nos da muestra también del tiempo, que la primera siega que tenían era la siega de la cebada. Es decir, esta se va a efectuar en la fiesta de los panes sin levadura, pero cuando sea la siega del trigo va a llegar la segunda fiesta solemne, que es la fiesta de las semanas. Y finalmente vamos a encontrar la fiesta de la cosecha a la salida del año. Esta es también reconocida como la fiesta de los tabernáculos Sukkot. Bueno, esta es cuando termina, es la salida del año, declara acá la escritura. Entonces es el momento en donde se van a terminar las cosechas, es decir, este es un tiempo en donde sembraban de todo tipo de clase de frutos, había de todo y se recogía de todo, y es una de las celebraciones más alegres, más llenas de fiesta, de regalos, de compartir en familia. Es una fiesta hermosísima. Entonces estas son las tres fiestas que me declara la escritura que son solemnes. Esto con el fin de que no te vayas a confundir con lo que vamos a empezar a aprender el día de hoy. Dentro de la fiesta de panes sin levadura encontramos tres celebraciones especiales, no tres fiestas, tres celebraciones especiales. Pero pues para aquellas personas que quieran verlo, sería como tres fiestas en una. Pues ahora vamos a ver lo que nos dice Éxodo, el capítulo 23, el versículo 14 al 15. Recuerda que todo esto es a la luz de la palabra. Nosotros estamos leyendo de una versión Reina Valera 1960. Importantísimo que te guíes es por lo que nos dice la escritura. Entonces allí en Éxodo, capítulo 23, en el versículo 14 nos dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Solamente 3 veces está diciendo Jehová que debemos celebrarle fiesta. 15. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y una vez más, no lo aclaro. Guardaremos esta fiesta, es decir, no te olvides de ella. Recuerda que vas a tener en ella 7 días en donde debes comer panes sin levadura como Jehová, Yahweh, Elohim, como quieran llamarlo, el Eterno, el único Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Tú debes tener claro quién es tu Dios. Él es el que nos da la orden, Él es el que nos manda y dice que lo hagamos en el tiempo señalado, una vez más la escritura, que es el mes de Abib, porque en este salimos de Egipto. No sé cuándo tú recibiste al Señor Jesucristo en tu corazón y decidiste apartarte del pecado. Tal vez de pronto tú en este momento puedes decir: he vuelto tantas veces que no recuerdo realmente en qué momento recibí a Jesús. O tal vez tú que lo tienes claro, debe ser un momento especial. Pero este punto y esta celebración nos hace unirnos a todos y recordar que hemos salido de Egipto, que hemos salido del pecado y que debemos vivir en una condición de santidad para agradar a Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Continúo. Dice: y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Bueno, abrimos entonces ahora la celebración de la fiesta de los panes sin levadura, porque si te das cuenta, aunque acá está aclarando que 3 veces en el año le celebrarán fiesta, solamente he tomado el versículo 15 para que empecemos a hablar acerca de la fiesta de los panes sin levadura, de la fiesta de Pesaj, de la fiesta de Pascua. Entonces, vamos a dar inicio a esta celebración tan hermosa, tan preciosa, porque en medio de ella, como ya llevo diciéndote desde el inicio de este video, vamos a tener 3 celebraciones. La primera de ellas, en la fiesta solemne de Pesaj, vamos a encontrar aquí lo nombré como Pesaj, es la parte del sacrificio del cordero. ¿Por qué Pesaj? Porque Pesaj fue declarado la Pascua de Jehová. Es decir, este salto era el salto que Dios había dado a la humanidad para salir de la esclavitud, para llevarla a la libertad.
Y es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, llevarnos a libertad. Pero también tiene incluido 7 días de panes sin levadura. Entonces, la próxima clase vamos a estar viendo al detalle qué es esto de los 7 días de panes sin levadura. Tanto en lo literal, en cómo se debe hacer, en qué era lo que le pedía al pueblo, como vamos a tener también una parte que nos va a hablar de lo espiritual a la que esto nos lleva. Aunque te adelanto, clases más adelante, valga la redundancia, vamos a ver la simbología de toda esta fiesta en general. Y también en esta celebración tenemos fiesta de primicias. Es decir, vamos a tener estos 3 momentos en una sola fiesta. Pero hoy quiero hablarte exactamente de cuándo es la celebración del Cordero, del sacrificio del Cordero. Recuerda que allí en Éxodo nos encontramos, Éxodo 12, desde donde hemos visto hasta este punto, esta celebración, nos encontramos como el corderito fue la señal que el Señor utilizó para mostrarle a su pueblo ese sello divino, ese cómo puede hacer pasar la muerte por encima de ellos y que no les toque, que toque todo lo que está tal vez alrededor que no conoce de Él, pero a ellos que han decidido poner esa señal en los postes de su casa, no pasa. Vamos a ver hoy entonces acerca de la Pascua de Jehová. Un momento muy especial, un momento que tiene un significado importantísimo, pero que el día de hoy vamos a empezar a ver en otras porciones de la escritura. Me voy a centrar única y exclusivamente en lo que es esto, el sacrificio del Cordero. Entonces, vamos a empezar a ver que esta Pascua de Jehová, no es cualquier tipo de Pascua, no es el salto de la cosecha, no es el salto en donde vamos y buscamos huevos, no es en donde nos volvemos rutinarios y simplemente en esta ocasión si vamos a la iglesia, en esta ocasión si recibimos de la palabra de Dios, no, sino que es un momento en donde declaramos va a iniciar algo nuevo, pero nosotros tenemos claro, porque recordamos desde atrás que Dios nos dio una señal. Su Pascua está en nosotros. Entonces vamos a hablar acerca de la Pascua de Jehová, allá en Deuteronomio, en el capítulo 16, y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Tú vas a encontrar ahí en Deuteronomio 16, una vez más, en el recuento de la ley, la segunda ley, Deuteronomio significa esto, la segunda ley, vas a encontrar cómo nuevamente Moisés le recuerda al pueblo cómo celebrar la Pascua. Recuerda, ellos tuvieron 40 años en el desierto. Y los años pasan, pero también muchas cosas se tratan de olvidar. Moisés estaba encargado de que no se olvidara el pueblo de esto, así que una y otra vez les recuerda. En Deuteronomio empieza en el versículo 1. Guardarás el mes de abril. Queda claro, guardar. No te olvides de esto. Por favor, tenlo en cuenta. Continúa diciendo la escritura. Y harás Pascua a Jehová tu Dios. No harás esta celebración para hacer lo mismo que hacen todas las personas en el mundo. Hoy en día existe Pascua y de hecho la religión, que recuerda que nosotros no tenemos una religión, tenemos un estilo de vida. Debemos vivir como Cristo nos enseña, no seguir doctrinas de hombres que lo único que harán es llevarnos seguramente a apartarnos del Señor y pecar, sino que debemos vivir un estilo de vida. Entonces cuando el Señor una vez más vuelve y recalca, esta celebración la haces es para Dios. Esta celebración no la haces para ti, esta celebración no la haces por tu familia, esta celebración la haces
porque te acuerdas de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que Él te enseña, porque declaras al mundo que eres diferente, que eres especial, que algo en tu vida ha cambiado y es porque Dios está en ti. Porque dice aquí la escritura, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Es decir, tal vez entre las tinieblas, tal vez entre la oscuridad, pero saliste. Tal vez en el momento más crudo, más difícil de tu vida, pero te sacó Dios. Entonces dice, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Entonces aquí en este versículo es clave que el sacrificio de la Pascua es hacia Jehová Dios. ¿De dónde debía ser? De las ovejas y de las vacas. Es decir, esta parte de la celebración, la parte en donde se toma el cordero y se degolla y su sangre se rocía para santificación, esto se hace para Jehová, esto se hace para Dios. Es un sacrificio, es una entrega. ¿Por qué? Por el pago de nuestro pecado. Porque alguien tuvo que estar ahí en lugar de cada uno de nosotros. Un sacrificio. En este momento, el sacrificio era ese cordero. Ese cordero simbolizaba esto. Ellos tenían que entregar algo de ellos y entregaban de las ovejas o de las vacas. Entregaban sacrificio al Señor. ¿En dónde? En el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Moisés les estaba anticipando algo. Recuerda que ahí, en ese momento, ya ellos habían salido de Egipto, es decir, esta Pascua no se celebró igual a las anteriores. Esta Pascua ya estaban en medio del desierto, se tenían que mover una y otra vez y se movía el tabernáculo, en donde realmente se hacían el sacrificio de los animales, allí afuera donde tenían que hacerlo Aarón y sus hijos. Se movía del lugar, pero también estaba dando aviso de que llegaría un momento en donde habría un lugar que Dios escogería para que allí se hiciese este sacrificio. Entonces, vamos a empezar a leer, porque hemos visto ya aquí, qué importante es que esta Pascua es a Jehová. Recuerda que estamos estudiando la parte del sacrificio del Cordero. Este es el primer acto el que abre esta celebración. Entonces ahora vamos a ir a Éxodo, allí donde empezamos a leer, donde empezamos a estudiar esta enseñanza de la Pascua, en el capítulo 12, pero vamos a leer el versículo 11. ¿Por qué? Porque recuerda que nos estamos centrando en lo que concierne al Cordero, a esta parte de la celebración. Dice que de este Cordero debemos comerlo de una manera especial. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Lo recalco una vez más. Vamos a ir distribuyendo este texto, porque donde nos dice ceñidos vuestros lomos, es decir, que no haya vergüenza en ti. Ceñidos vuestros lomos es que estés bien vestido. Y va a lo literal, claro que sí, es una celebración en donde tú debes usar de lo que el Señor te ha dado, de lo mejor. Claro que sí. Pero más que eso debes pensar en que tú tienes que estar bien parado. Cuando se están ceñidos nuestros lomos es porque tenemos todo en su lugar, porque no hemos dejado nada, tal vez a la intemperie, no hemos dejado nada para que un día tengamos vergüenza de algo, no, sino que todo está puesto en su lugar. Recuerda que también tenemos una enseñanza que nos dejó el apóstol Pablo ahí en Efesios, en el capítulo 6, del versículo 10 en adelante, en donde nos habla de qué manera deben estar ceñidos nuestros lomos. Y allí nos habla que es con la verdad. Es decir, cuando aquí también la escritura, recuerda que la Biblia pareciera muchas veces ser como
un rompecabezas en donde tú tienes que conectar piezas unas con otras y siempre te van a dar un mensaje claro, un mensaje de vida. Entonces aquí cuando te uno a esta parte vas a entender que nosotros debemos estar en verdad, honestamente delante de Dios. No podemos dejar que pase el tiempo y decir, no, después me arrepiento, no, después lo hago. No, es el momento donde debemos estar bien, en verdad con el Señor. Y nuestro calzado debe estar puesto en nuestros pies. Debemos estar listos. ¿A dónde nos vamos a ir? También nos enseña allí Pablo en Efesios que el calzado es el apresto del Evangelio. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos dándole las buenas noticias a cada persona que está a nuestro alrededor, las buenas nuevas de salvación. ¿Realmente estamos listos a irnos con el Señor, a ser salvos? ¿Estamos preparados para ello? Te lo dejo ahí como pregunta. Debiéramos siempre estar listos y preparados para esta celebración. Es importantísimo que si tenemos que salir no nos preocupemos porque dejamos algo atrás, sino que todo lo tengamos claro. El mismo Señor Jesús le dijo a los discípulos en las señales del fin, no vuelvan atrás, sigan adelante, van a tener que huir a las montañas, no dejan nada atrás, no van a volver, no tienen tiempo de volverse por nada, ya lo que hicieron, lo hicieron. Entonces, una vez más, es enriquecedor como nos muestra la Escritura. Dios tiene para todo un tiempo, una manera, una forma, pero nos pide a nosotros estar alertas, estar listos. Y nuestro bordón en nuestra mano, que nos ayuda a estar estables, la palabra de Dios. Moisés utilizaba el bordón en muchas ocasiones para mostrar los milagros creativos de Dios. Esas cosas sobrenaturales que por sí mismo una vara no puede hacer. Y a nosotros se nos ha enseñado que en nuestras manos debemos llevar la espada. Y esa espada es la palabra de Dios. Es cuando cumplimos realmente las enseñanzas que ella tiene para nosotros y ponemos en práctica el manual de vida. Bueno, y finalmente dice que esto debe hacerse cuando se come el cordero. Recuerda que primero viene el sacrificio, luego se asa. Y ella debe comerse apresuradamente, rápidamente. Debe uno tomar de ella porque es la Pascua de Jehová. Bueno, más adelante en la simbología vamos a darnos cuenta de algunos aspectos importantes que esto tiene. No me voy a adelantar, pero pues esta es la manera que nos dice Éxodo 12 que debemos aplicar la Pascua de Jehová a esta celebración del Cordero. Pero también encontramos una porción en Levítico en el versículo 23, en el capítulo 23, en el versículo 5. Entonces nos dice allí Levítico 23, que recuerda que es el libro de la ley, los estatutos que Dios colocó, como Moisés le declara al pueblo, a cada uno, qué es lo que Dios quiere que hagamos y cómo hacerlo. Entonces es importantísimo el punto de vista que tiene allí en Levítico 23, en el versículo 5. Dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. No dice que en cualquier momento. La ley estipula que debe ser siempre en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes. Estos términos que encontramos aquí, nuevamente te recuerdo, ya los vimos en la anterior clase, la mención del tiempo de la Pascua. Entonces es fácil, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llegamos hasta el 14, quiere decir que serían 2 semanas, va a estar entre las 2 tardes, es decir, este sacrificio se hacía a la hora novena, a las 3 de la tarde para nosotros. Normalmente este es el tiempo de sacrificio, de expiación, que es inmolado el cordero. Y esto es la Pascua de Jehová. En cada uno de estos textos es Pascua de Jehová. Lo repite una y otra vez. La base y el fundamento es que esto es para Jehová. Vamos a seguir adelante. Porque también encontramos en Números
capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 5, donde nos dice allí la escritura. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. ¿Dónde estaban? Estaban en el desierto de Sinaí. Todavía no estaban asentados en la tierra prometida. Iban camino a ella. No nos dice exactamente cuánto tiempo había pasado, nos dice que allí habló Jehová a Moisés en el desierto. Pero ahora sí vamos a ver en el versículo, en la parte siguiente. Bueno, ahora vemos acá que nos dice que en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero diciembre, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Una vez más, el Señor ya en el segundo año les recuerda, no va a ser en cualquier momento, tiene que ser en el tiempo que es estipulado. El 14º día de este mes, es decir, el 14, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. Queda claro, no se les vaya a olvidar cuándo se debe celebrar, cómo se deben celebrar, háganlo conforme como les he hablado. Es lo que le está diciendo Jehová a Moisés. Y dice, y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero a los 14 días del mes entre las 2 tardes en el desierto Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Es decir, ellos obedecieron. El llamado lo ejecutaron. Tal vez ellos dijeron, ya no vamos a estar dentro de Egipto, ya estamos fuera de Egipto, ahora estaban en tiendas, ahora estaban en medio del desierto, pero el sacrificio lo iban a hacer una vez más, iban a sacrificar Pascua para el Señor conforme como Él lo había establecido. Entonces este iba a ser un momento que no iban a dejar pasar. Esto es según Números capítulo 9. Si tú quieres seguir leyendo ahí el texto vas a encontrar varias especificaciones que nos da por completo de la celebración. Pero recuerda que estamos viendo solo la parte del Cordero. Entonces realmente la pregunta es ¿cómo celebrar Pascua? Retornamos a Deuteronomio 16 y ahora si leemos desde el versículo 5 al versículo 7 nos dice varias cosas importantes. ¿Cómo celebrar este momento? Esta parte del Cordero, ¿cómo debe hacerse? Entonces, dice aquí la escritura, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da. Desde ya se está anticipando que iban a dividirse en ciudades. Recuerda que cuando ellos tomaron la tierra prometida, se entregaron partes específicas a cada uno de ellos. Entonces les está diciendo de una vez Moisés, no van a poder hacerlo en cualquier lugar. Y mira cómo lo aclara. Sigamos leyendo. Sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere, para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Entonces, le está diciendo el Señor a cada uno de allí, de la congregación de Israel, le está diciendo, no se vayan a generar costumbres en ustedes diferentes, erróneas. Háganlo en el lugar que yo escoja como habitación. ¿Por qué es importante esto? Porque es un lugar en donde debe haber santidad, es un lugar en donde debe estar la plenitud de Dios. Muchas veces dejamos entrar en nuestros hogares, en nuestras casas, cosas que a Dios no le agradan. Y qué bonito es poder tener un lugar en donde realmente sea dedicado solo para Dios, en donde allí Él pueda colocar su nombre, en donde Él allí pueda habitar y con libertad pueda obrar en nuestras vidas. Bueno, continúa allí la escritura, dice, y la asarás y comerás. Es decir, esta parte de la celebración me aclara que el corderito debe asarse y no solamente lo dejamos allá asarse, no lo dejamos que se queme por completo,
como muchos de los sacrificios que nos enseña tal vez allí el Antiguo Testamento que celebraban, son ritos que tenían, leyes sacerdotales que se habían dado para en cuanto a los sacrificios. Entonces este no se iba a dejar quemar, sino que este se comería. ¿En dónde? En el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido. Y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. Quiere decir que esto incluye que las personas tendrían que salir de la comodidad de sus hogares, salir de donde estaban sus casas, de su tierra tal vez, y ir al lugar a donde Jehová había escogido que se celebrase. Porque más tarde nos damos cuenta que cuando ya se hace la división, todos hacían peregrinaje hacia Jerusalén. Recuerdo que cuando vimos las estaciones nos dimos cuenta que, por ejemplo, una celebración como esta no se puede hacerse en invierno, porque las personas no podrían viajar y hacer esos traslados. Por eso es tan importante que se haga en el tiempo que ha elegido Dios y de la manera que Él ha señalado. Continuemos. Esta es una celebración muy especial. Luego, cuando ya Moisés no está y Josué ha recibido esta hermosa tarea de guiar al pueblo, ya a punto de culminar y de poder recibir todo lo que debían recibir, nos encontramos allí en Josué 5, vamos a leer el versículo 10 y el 11, cómo ellos nuevamente recuerdan esta celebración. La Biblia no nos cuenta momento a momento, pero nos está dejando ver aquí que ellos no olvidaban esta celebración, la tenían muy en cuenta, era importante para el pueblo. De hecho, esta es una de las festividades principales del pueblo judío. Pero porque bíblicamente pues Dios lo enseñó así. Vamos a leer, dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde, en los llanos de Jericó. Quiere decir que en esta ocasión la celebraron al aire libre, estaban en los llanos de Jericó, allí tal vez armaron el tabernáculo, hicieron toda la celebración. Recuerda, Dios les iba señalando. Allí también encontramos en la escritura cómo los guiaba la columna de nube y la columna de fuego, donde se sentaba la nube, allí ellos debían quedarse. Cuando la nube se movía, ellos se movían y se trasladaban. Sigue diciendo la escritura, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Ellos cumplieron y siguieron celebrando esto porque sabían que en ello había bendición. Recordaban a Jehová y le demostraban a Él, no te hemos olvidado. Seguimos creyendo en ti, sabemos que vamos hacia una tierra prometida y que eso lo has hecho. Pero también encontramos en la escritura, mucho tiempo más adelante ya, tiempo de los reyes, allí en Segunda de Crónicas, en el capítulo 35, un rey muy especial. Dice la escritura que este fue un rey que buscaba agradar a Dios, cumplir lo que al Señor le agradaba. Estaba tan preocupado que hizo que los sacerdotes leyeran la ley. Se dio cuenta de varias cosas que el pueblo había dejado de hacer. Una de estas era la Pascua. Habían dejado de celebrar Pascua. Y para él, el retomar esta enseñanza se vuelve algo muy importante. Así que encontramos allí desde el versículo 1, vamos a empezar a leer. Dice, Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Entonces esto nos deja ver que ellos no se olvidaron de cuándo era el tiempo. Cuando Josías entiende, leen allí y se da cuenta de que habían dejado pasar muchas cosas importantes y quiere retornar al pueblo a la bendición de cumplir las ordenanzas de Dios, lo hace tal cual como lo enseña la Escritura. Y vamos a ver qué es lo que hace. Entonces en el versículo 5 vamos a leer. Estad en el santuario según la distribución de las familias de vuestros hermanos, los hijos del pueblo, y según la distribución de la familia de los levitas. Sacrificad luego la Pascua, y después de santificaros, preparad a vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por medio de Moisés. Esto me deja ver que a donde iban a sacrificar la Pascua era en el santuario, en el lugar santo. ¿Quiénes lo hacían?
Pues lo hacían los levitas, los sacerdotes eran los que tenían este trabajo y esta tarea. ¿Qué tenían que hacer? Distribuir las familias. Los, los del pueblo tenían que estar allí, debía organizarse todo, hacerse este proceso, se sacrificaba la Pascua, pero ellos debían estar santos, debían estar listos para poder así preparar a los demás, para hacer que cumplir la palabra de Dios, la palabra de Jehová. Hoy en día se habla muchísimo de que cumplamos la palabra de Dios, pero nos gusta saltarnos muchos textos. Nos encantan las bendiciones de Dios, pero las responsabilidades que vienen con estas bendiciones las dejamos de lado. Y es importante tener en cuenta tanto lo uno como lo otro. Entonces, sigamos leyendo en el versículo 7, dice: y dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos de los rebaños. Mira que no se sale de los lineamientos de la enseñanza. No dice allí que entregó peces para cambiar esta enseñanza. Dice en número de 30,000, muchísimos, y 3,000 bueyes. Todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes. Esto de la hacienda del rey. Josías quería hacerlo de una manera especial, quería mostrarle a Dios que él estaba realmente interesado de hacer lo mejor para él, para el pueblo, para todos. Y es muy bonito que él mismo entrega de lo que él tiene, de lo que Dios le ha dado. Dios no nos pide que le demos de lo que no nos ha dado, sino de lo que él nos ha bendecido. Una vez más lo recuerdo. Y vamos a seguir leyendo ahí en Segunda de Crónicas, en el capítulo 35, pero ahora vamos a ir al versículo 10. Dice: preparado así el servicio, los sacerdotes se colocarán en sus puestos y asimismo los levitas en su turno, conforme al mandamiento del rey. Aquí el rey les había estipulado: organícense de tal manera, estén cada uno en cada puesto, en cada lugar, cumplan el turno. Con tanta cantidad de animales tenían que ayudarse porque era muchísimo lo que tenían que hacer. En el versículo 11, y sacrificaron la Pascua. Y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de mano de los levitas. Y los levitas desollaban las víctimas. Quiere decir que el orden que dieron fue que los levitas desollaran todas las víctimas y luego le entregaran esta sangre a los sacerdotes y ellos lo iban a esparcir en la parte que correspondía a la sangre. Esto era lo que hacía el pueblo, fue lo que hizo en este momento, tiempo después, muchísimo tiempo después, para no abandonar la enseñanza que Dios les había entregado. Versículo 13. Y asaron la Pascua al fuego conforme a la ordenanza, mas lo que había sido santificado lo cocieron en ollas, en calderos y sartenes, y lo repartieron rápidamente a todo el pueblo. Esto fue una celebración como nunca se había visto. Pero dice que algunas de las cosas que se sacrificaron fueron santificadas de una manera especial. Estas fueron las únicas cosas que quedaron excluidas de ser asadas al fuego y se cocieron en calderos y en sartenes. Es la única oportunidad en donde nos declara la Escritura que se coció algo en un caldero o en un sartén. Es la única excepción que hay. Ahora en el versículo 17 leemos: y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo, y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Recuerda que Samuel era un juez, fue el último juez que tuvieron. La voz de Dios hablando directamente al pueblo que mantenía en ejercicio las palabras del Señor en el pueblo. Pero resulta que algunos reyes se saltaron esto. Pero fue importantísimo que una vez más Josías retornó al pueblo a lo que enseña realmente la palabra de Dios. Se preocupó por hacer cumplir la palabra de Dios. Dice: y ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Todos se reunieron allí en Jerusalén y celebraron
algo hermoso, algo precioso que Josías sabía que tocaría el corazón del Señor. Josías fue un rey que agradó a los ojos de Jehová, porque realmente se preocupaba de cosas como estas. Es importante que tú y yo pensemos que si este varón que nos deja escrito en la palabra se persuadió de que era importante esta celebración, porque tú y yo, que hoy tenemos la oportunidad de leer esto en la escritura, no encontramos la riqueza que hay en ella. Claro, más adelante nos vamos a dar cuenta que con Jesucristo hubo algo hermoso. Él fue el Cordero inmolado en la cruz por cada uno de nosotros. En este momento no debemos ir a Jerusalén para que los sacerdotes allí degollen el Cordero. No, porque ya el sacrificio se hizo una vez y para siempre. Pero sí debemos tener en cuenta que esto es algo muy, muy, muy especial, que nos recuerda qué fue lo que Jehová hizo en nosotros a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Bueno, esta fue la enseñanza de este día. Quiero que no te pierdas la siguiente. Vamos a hablar acerca de los panes sin levadura estos 7 días. Por favor, no te lo pierdas. Es nuestra próxima clase de 3 fiestas en una, panes sin levadura. Para cada uno de ustedes, muchas bendiciones. Recuerden, somos la Iglesia Cristiana Jexibá. Mi deleite está en ti. Si quieres más información de nosotros, allí en la cajita de descripciones, también puedes dejarnos tus comentarios si quieres que ampliemos esto, si te quedaron dudas o si tú tienes algún aporte especial en el que podamos crecer y mejorar muchísimo más, te lo agradecemos. Déjalo allí en los comentarios, déjanos tu me gusta. Para nosotros esa es una forma importante de saber que este contenido ha sido edificación para tu vida, que estás buscando más de la escritura y que en ella quieres encontrar la verdad. Suscríbete a nuestro canal, allí activa la campanita de notificaciones, con eso no te vas a perder ninguna de estas enseñanzas ni de muchas otras cosas que compartimos para bendición y edificación de cada persona que está en búsqueda de la palabra de Dios. Dios te bendiga y te guarde.